Hola amigos. Algo le pasa a la OTAN que parece que ha entrado en una locura total. Está acosando a Rusia en plan muy serio, en Siria con Turquía que está sobrevolando drones sobre bases rusas, también en la República Centroafricana. Un avión desconocido bombardeó una base de la compañía militar privada Wagner, en el frente de Ucrania en Svatovo donde se espera una importante y decisiva batalla. El ejército ucraniano ha comenzado una ofensiva atacando desde 3 direcciones, y desde las Bálticas Estonia y Letonia, ha posicionado un gran número de fuerzas y sobrevuela drones intentando adentrarse en Rusia. Pero todo esto no es más que una vista panorámica de todo lo que acontece, ya que Rusia se está preparando para algo gordo. Porque según los servicios secretos de Ucrania, dicen que han detectado en un aeropuerto ruso cerca de Ucrania, más de 20 bombarderos estratégicos rusos incluidos los cisnes blancos, que están listos para una operación inminente. Resulta que la semana pasada, el gobierno ruso en un comunicado informó que había comenzado la fabricación masiva de misiles Sarmat. Para hoy estaba programada una reunión con Estados Unidos para tratar negociaciones sobre el control de armas nucleares. Y en algo nada habitual en la política rusa, Rusia comunicó que no habrá tal negociación, porque no se dan las condiciones para ello. Y desde Bielorrusia llegan noticias de acumulación de hombres y armamento en la frontera con Ucrania, donde Rusia ha trasladado 15 sistemas antiaéreos Tor-M2. Después de una dura advertencia contra los líderes occidentales del representante de Bielorrusia en las Naciones Unidas, donde les advirtió hablando en ruso, que serán barridos. En una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Occidente recibió una advertencia directa en ruso, lo expresó el representante de Bielorrusia ante las Naciones Unidas, serás barrido, le dijo a Occidente. El discurso de Valentín Rybakov, representante permanente de Bielorrusia ante las Naciones Unidas en el Consejo de Seguridad de la organización, merece una mayor atención. El diplomático bielorruso se volvió hacia el occidente colectivo al que le acusó de imponer sanciones, interrumpiendo las cadenas de suministro y poniendo al mundo en riesgo de una crisis alimentaria. Tarde o temprano, las élites occidentales tendrán que responder por lo que han hecho, por privar a las personas de su derecho fundamental, el derecho a la vida, enfatizó Rybakov. Rybakov continuó su discurso con una advertencia en ruso: tarde o temprano simplemente serán barridos por sus propios pueblos, o por millones de los que vienen a ustedes desde los países que están destruyendo hoy. Y estas personas irán a vosotros, no por derechos humanos míticos en vuestro entendimiento, sino por un pedazo de pan para alimentar a sus familias y a sus hijos. Y los representantes de las élites occidentales, sugiere Rybakov, pasarán a la historia no como políticos, sino como criminales. Todo esto acontece mientras, según cuentan los canales bielorrusos de Telegram, en las últimas horas llegó a Bielorrusia un tren cargado con sistemas de misiles antiaéreos Tor-M2. Estos últimos están oficialmente en servicio con el ejército bielorruso, y por lo tanto, pueden ser parte de los suministros de las Fuerzas Armadas rusas, para fortalecer la capacidad de defensa de las fronteras. Sin embargo, no se han hecho declaraciones oficiales al respecto. Se sabe que los sistemas de defensa aérea se envían a la parte noroeste de Bielorrusia, lo que a su vez generó una serie de preguntas. El 25 de noviembre, se envió un tren militar a la estación de Lesnaya, rama de Brest de los ferrocarriles de Bielorrusia, que incluía al menos 2 unidades del sistema de defensa aérea Tor-M10 y 15 unidades de equipo de ingeniería. Las entregas de los complejos Tor-M2 pueden deberse al hecho de que, según los guardias fronterizos bielorrusos, los drones ucranianos han volado repetidamente al territorio de Bielorrusia, y que los sistemas de defensa aérea bielorrusos no pueden combatir. Sin embargo, entre otras cosas, estos complejos también se pueden utilizar para repeler ataques de los HIMARS estadounidenses. Sobre el Sarmat, ¿cómo interpretar que Rusia informe que ha entrado en producción masiva? Es como si la OTAN ignorara que toda ella puede ser destruida en menos de media hora con este misil. ¿Hasta dónde llega su ceguera? Este tipo de proyectiles garantizarán la seguridad de Rusia contra amenazas externas durante los próximos 40 a 50 años, según el director general de la Oficina de Diseño de los Cohetes.
y en Rusia se ha iniciado la producción en serie del misil balístico intercontinental Sarmat, ha confirmado Vladimir Dektyar, director y diseñador general de la Oficina de Diseño de Cohetes ULP Makeyev. Dektyar señaló en declaraciones a Rossiyskaya Gazeta que el misil creado en cooperación con un grupo de empresas rusas, ha entrado ya en producción en serie y se han abastecido de los materiales y equipos de producción necesarios. Sarmat es un producto despiadado, el arma más poderosa de la Federación Rusa, que al decir de la comunidad mundial de expertos, es un instrumento extremadamente efectivo de disuasión nuclear, que sustituye al misil balístico intercontinental R-36M2 Voivoda, que entró en servicio de combate a mediados de los años 70 del siglo pasado. Ya actualmente con un ataque de una docena y media de Voivoda es suficiente para destruir completamente la industria y la población de los Estados Unidos de América. No es coincidencia que la clasificación de la OTAN del R-36M2 figure como SS-18 Satan. Los estadounidenses son muy conscientes de lo que puede hacer este misil de su tierra. Sin embargo, la agenda moderna presupone la presencia de un misil balístico intercontinental moderno capaz no solo de reemplazar al Voivoda, sino de inutilizar el tan cacareado sistema de defensa antimisiles estadounidense, a pesar de las declaraciones permanentes de los Star Spangled Hawks, de que este último está construyendo su sistema de combate potente. Hoy, esta tarea la resuelve Rusia con la ayuda de una de las armas de Putin, el misil balístico intercontinental RS-28 Sarmat. Una de las principales razones para la creación de este nuevo misil estratégico ruso fue la sustitución de importaciones del exterior. La singularidad de este logro radica en el hecho de que este sistema de misiles estratégicos ya se convirtió en un participante activo en las hostilidades, sin haber entrado aún en servicio con las fuerzas de misiles estratégicos de Rusia. El misil balístico intercontinental RS-28 Sarmat ya está luchando con éxito en los frentes de la guerra de información que se libra contra Rusia. Incluso teniendo en cuenta el hecho de que los funcionarios y organizaciones mantienen la información sobre las capacidades de combate del Sarmat en la más estricta confidencialidad. De vez en cuando aparecen informes en los medios de comunicación mundiales sobre las ventajas de un nuevo complejo de la industria de defensa rusa. Lo cual, en general es lógico, ya que el cohete sustituye al terrorífico Satanás. Pero no fue fácil de crear. Los primeros desacuerdos en la definición del concepto de un nuevo cohete surgieron al elegir el tipo de planta de energía. Los apologistas de los motores de combustible sólido justificaron su posición por el hecho de que la reducción de un parámetro tan importante como la masa lanzada permite crear una versión ligera del misil balístico intercontinental adecuado para el lanzamiento desde una instalación móvil. Las objeciones de los partidarios del motor líquido se argumentaron de la siguiente manera. Reconociendo el menor grado de vulnerabilidad de la versión de propulsante sólido del misil balístico intercontinental durante la fase de aceleración, se centraron en la capacidad de la versión líquida para transportar un mayor conjunto de equipos de protección activa, lo que garantiza un alto nivel de su seguridad en el segmento final de su trayectoria de vuelo. El resultado que detuvo esta discusión fue una decisión al estilo del rey Salomón, la emisión de especificaciones técnicas para el diseño de ambas opciones propuestas. De cara al futuro, notamos que, al final, la victoria se quedó con los partidarios del motor cohete RS-28 Sarmat. Recibirá los últimos motores RS-99, que son una versión profundamente modernizada de la planta de energía de combustible líquido RD-263. La implementación del proyecto Sarmat se confió al JSC State Rocket Center, que lleva el nombre del académico VP Makeyev. Como ya se señaló, el prometedor misil balístico intercontinental Sarmat debería tomar la posición del principal misil basado en silos de las fuerzas estratégicas de la Federación Rusa. Además, para ponerlo en servicio con las fuerzas de misiles estratégicos, no será necesario construir nuevas minas. El RS-28 se adaptará perfectamente al uso de las estructuras existentes. El mayor empuje de la nueva planta de energía RS-99, creada sobre la base del RD-263, proporciona una reducción significativa en la duración de la sección activa de la trayectoria de vuelo,
lo que complica seriamente la tarea de los sistemas de defensa antimisiles enemigos. Después de todo, es en esta área donde un misil balístico intercontinental es más vulnerable. Además, el tiempo de aceleración reducido permite que el RS-28 entre en la trayectoria de combate sin cruzar los límites de la zona de detección y destrucción de la defensa antimisiles. La combinación de un nuevo motor con algunas de las posibles opciones de carga útil puede influir positivamente en los parámetros clave del misil balístico intercontinental Sarmat, por ejemplo, aumentar su rango de vuelo. Como confirmación indirecta de este hecho, se puede considerar una declaración hecha en 2014 por Yuri Borisov, quien en ese momento ocupaba el cargo de subjefe del Departamento de Defensa ruso. Dijo: una característica del prometedor sistema de misiles RS-28 debe considerarse la ausencia de ciertas restricciones de alcance. La ruta de vuelo de la unidad de combate Sarmat puede seguir la trayectoria más corta, es decir, a través del Polo Norte. Pero tal vez incluso a través del sur. El presidente de la Federación Rusa Vladimir Putin también se pronunció sobre este tema y confirmó el mayor alcance de tiro del RS-28 en comparación con su predecesor, el R-36M Voevoda. La planta de energía RS-99 acelera el misil balístico intercontinental Sarmat a una velocidad algo menor que la requerida para poner en órbita tal masa lanzada. Esto le proporciona la capacidad de acercarse al objetivo a lo largo de una trayectoria libre, lo que reduce a casi nada los esfuerzos del Pentágono, creado hasta la fecha para organizar la defensa del territorio de los Estados Unidos de un ataque nuclear. La protección efectiva contra Sarmat solo puede garantizarse mediante la defensa antimisiles construida a lo largo del perímetro de las fronteras terrestres y marítimas de los Estados Unidos, lo cual es absolutamente irreal, tanto técnica como financieramente. El misil balístico intercontinental Sarmat, incluso antes de su aparición en las formaciones de batalla de las fuerzas de misiles estratégicos de la Federación Rusa, causó un alto grado de preocupación no solo entre los militares de la OTAN, sino también entre los políticos occidentales. Algunos politólogos se apresuraron a atribuir el prometedor sistema de misiles RS-28 a la categoría de medios de desescalada de conflictos militares. Es decir, ante una amenaza militar real, los Sarmat infligen un ataque preventivo a las bases aéreas y puestos de mando enemigos, haciendo físicamente imposible la continuación del conflicto. Además, como ya se señaló, en ausencia de una defensa antimisiles basada en el principio del perímetro, el porcentaje de impactos precisos será casi absoluto. Al respecto, es oportuno recordar las palabras del presidente ruso, pronunciadas por él durante uno de sus discursos ante la Asamblea Federal, y que provocaron una fuerte reacción de las élites políticas mundiales. Putin dijo que Sarmat es capaz de transportar la más amplia gama de armas nucleares con un rendimiento muy alto. Y la posibilidad de utilizar un equipo fundamentalmente nuevo, como son las ojivas hipersónicas deslizantes, convierte al Sarmat en un arma moderna única, con un rendimiento sorprendente. La variante del misil balístico intercontinental Sarmat, capaz de transportar la ojiva de maniobra hipersónica Avangard, ha sido objeto de la mayor atención del occidente colectivo. Hoy en día, hay información de dominio público sobre la capacidad del planeador Avangard para alcanzar velocidades de hasta Mach 27. La importancia de este indicador radica en que los sistemas antimisiles y de defensa aérea existentes en los Estados Unidos de América no son capaces de interceptar un objetivo aéreo de tales características técnicas. Por lo tanto, la entrada en servicio de combate del misil balístico intercontinental Sarmat servirá efectivamente como una ducha fría para los partidarios particularmente fervientes de un ataque nuclear preventivo en el Pentágono. La amenaza de un ataque con misiles de represalia por parte de los misiles balísticos intercontinentales Sarmat, garantizados para ser invulnerables a las capacidades actuales de defensa antimisiles del enemigo potencial, debería ser un factor aleccionador para los grupos de combate de sus portaaviones que considera a los océanos un garante confiable de la seguridad de Estados Unidos. Y no pueden olvidar Estados Unidos y la OTAN, que para hacerse una idea de a lo que está jugando al acosar a Rusia, los técnicos militares rusos aseguran que una sola andanada de 12 misiles Sarmat
dejaría a Estados Unidos destruido, y solo tardaría media hora en llegar sin poder evitar ni un solo misil. Para el resto de países de la OTAN, ¿qué decir? Por ejemplo, el Sarmat con un alcance de 18.000 kilómetros y capaz de cargar hasta 16 ojivas nucleares, puede impactar en Berlín en 3 minutos 20 segundos y en Madrid en poco más de 5 minutos. Esto no son noticias alarmantes, sino lo siguiente, que no pueden explicar por sí solas lo que la OTAN intenta en Ucrania. Además de que la escalada militar en todo el mundo alcanza niveles preocupantes. La producción en serie del último misil balístico intercontinental, el R-28 Sarmat, ¿no hará reflexionar a nadie en la OTAN? Pues parece que no, porque hoy mismo el secretario general de la OTAN Jens Stoltenberg, ha dicho que si Rusia gana en Ucrania, el mundo pagará un alto precio. Si el ejército ruso gana en Ucrania, desatará las manos de los líderes de otros países, por lo que el mundo pagará un alto precio. Así lo afirmó el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg durante su discurso en Bucarest. Además, el secretario general de la Alianza del Atlántico Norte anunció a los ciudadanos de Europa quién es realmente el culpable de la crisis. En su opinión, es por las acciones de Rusia que los europeos pagan un alto precio por la electricidad. ¿Qué está anunciando Jens Stoltenberg? Una justificación ante sus ciudadanos de un ataque a Rusia. ¿O por contra ya se da por derrotado y piensa en que todas las culpas recaigan sobre Rusia? Esto es todo amigos, reciban un saludo.